Hola, hola, espero se encuentre muy bien. El día de hoy vamos a ver lo que son los vectores en R. Vamos a ver una breve explicación y ver cómo funciona, ¿no? Y prácticamente cómo es que se utilizan. ¿Qué es un vector? Prácticamente eh, es un grupo de datos, en este caso son del mismo tipo. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los datos que tenga estos vectores tienen que ser o todos numéricos, todos strings, todos de tipo booleano, ¿no? Etcétera. Entonces prácticamente eso sería un vector. Aquí estoy utilizando lo que es Jupyter. Aquí es donde vamos a ver cómo funcionan prácticamente lo que son los vectores. Bien, ¿y qué es lo que va a contener un vector? Un vector va a contener un tipo. ¿Qué sería el tipo? En este caso, el tipo de datos, en pocas palabras, el tipo de datos que va a utilizar. En este caso vamos a suponer que ponemos un vector de número, ¿no? Que sería de esta forma. Esta no es la declaración, pero estamos suponiendo que es de números. ¿Ok? Entonces, eso sería el tipo de dato prácticamente que va a utilizar nuestro vector. También tenemos otro que sería el largo, o sea, cuántos datos va a tener mi vector. ¿Ok? Prácticamente si yo pongo 1, 2, 3, 4, son 4 elementos, ya que tiene el 1, el 2, el 3 y el 4. Prácticamente sería la cantidad de elementos que va a tener. Y también tenemos los atributos, que prácticamente serían los datos que va a tener. En este caso un atributo es 1, otro atributo es 2, otro atributo es 3 y otro atributo es 4. Prácticamente esos son los tres elementos principales que va a tener un vector. Vamos a ver en los principales. Aquí vamos a poner, por ejemplo, primero lo que es el vector numérico. Vamos a poner aquí vector de tipo numérico. ¿Ok? Ahí puse un comentario. ¿Y cuál es la estructura para declarar un vector? Vamos a poner lo que sería la C, que significa, es una función que la C prácticamente significa que vamos a combinar. En este caso lo que se va a hacer es que se van a juntar todos estos atributos, ¿no? Que vaya a tener mi vector. Abrimos y cerramos paréntesis, ya que hay que saber que eso significa que es una función, ¿no? En este caso, como voy a declarar un vector de tipo numérico, pues no simplemente van a ir los datos separados por comas. Vamos a poner que tengo el 10, el 15, el 6 y el 90, ¿no? Entonces prácticamente ahí yo ya tendría mis datos. Si nosotros lo corremos, si se fijan me aparece aquí los datos que va a tener mi vector, que serían el 10, el 15, el 6 y el 90, ya que es lo que contiene, ¿no? Entonces prácticamente así se declararía el tipo vector numérico. También tenemos otro tipo de vectores, por ejemplo el vector de cadenas o de strings. Vamos a poner aquí un comentario, vector de tipo cadena, y lo vamos a poner acá. Igualmente es la misma estructura C, abrimos, cerramos paréntesis, y aquí vamos a poner pues los datos que va a tener. Estos tienen que ir entre comillas dobles y separados igualmente por coma. Vamos a poner aquí, por ejemplo, nombres. Vamos a poner Ana, vamos a poner Juan, vamos a poner Daniel. ¿Ok? Entonces, este sería un vector de tipo cadena. Si nosotros corremos esto, si se fijan, aquí me aparecen los datos que tiene mi vector, que serían Ana, Juan y Daniel. Y obviamente también tendríamos otros tipos de vectores. Vamos a ver lo que es el vector lógico. ¿Ok? Que sería este que tendría acá. Y prácticamente la misma estructura. Vamos a poner C de combinar. Abrimos y cerramos paréntesis. Y hay que recordar que el lógico solamente es falso o verdadero. Que en este caso serían true o false, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, un true. Vamos a poner bueno, vamos a poner, por ejemplo, true. Un falso. Vamos a poner otro true. ¿Ok? Lo corremos. Y te fijas, me aparecen aquí los datos que tiene mi vector. En este caso, lo que habíamos comentado, que son los atributos. Entonces, aquí, pues yo ya tendría los datos que va a tener. ¿Ok? Entonces, también tenemos otras herramientas, por ejemplo, lo que sería combinar vectores, que sería prácticamente sumar los datos que tengo en un vector en otro vector.
¿Cómo hacemos esto? Hay que recordar que para que se pueda hacer esta suma, o bueno, prácticamente sería como la combinación, tienen que tener el mismo tipo de datos los vectores, ¿no? Vamos a crear igualmente dos vectores de tipo numérico, pero vamos a copiar estos de acá. Y vamos a crear otro vector que se llame, por ejemplo, vamos a ponerle que se llame D. Y vamos a poner los números, vamos a poner 30, vamos a poner 40, vamos a poner 1 y vamos a poner el 100. Si fijan, aquí son dos vectores, pero yo puedo crear un vector que contenga estos otros dos vectores. Y es muy fácil, vamos a ponerle, por ejemplo, aquí un vector. Bueno, aquí simplemente puse D para que se reconociera, ¿no? Como es. Pero aquí nosotros para poder realizar la combinación tenemos que asignarlos a una variable, porque así pues prácticamente no se van a poder identificar. ¿Cómo hacemos esto? Aquí creamos los que son los dos vectores y vamos a asignarlos. Vamos a poner, por ejemplo, que este represente vector 1. ¿Okay? Hay que recordar que de esta forma es como nosotros asignamos variables, ¿no? Prácticamente todo este vector va a corresponder a esto que tengo acá. Vamos a poner aquí vector 2. ¿Okay? Ahora bien, ¿cómo hago la combinación de estos? Prácticamente vamos a crear otra variable, vamos a ponerle que se llame vector 3 y vamos a asignarlo y vamos a crear un nuevo vector. Este vector pues va a ser la combinación de los dos que yo tengo acá, pero si yo no podría poner estos dos, ¿por qué? Porque prácticamente es el mismo vector pero con distintos datos. Entonces por eso es que yo le tengo que asignar aquí las variables y simplemente pondríamos lo que sería vector 1, vector 2. ¿Por qué? Vector 1 contiene todos los elementos de este vector y vector 2 que tiene contenidos todos los elementos de este otro vector que tengo acá, ¿no? Entonces prácticamente si nosotros ejecutamos esto, lo que va a pasar es que me va a mostrar los resultados. Y vamos a correrlo. Vamos a mostrar lo que sería el vector 3. Vamos a mostrar de esta forma. Simplemente vamos a poner aquí el nombre que tiene. Y pues vamos a ejecutarlo. Si se fijan aquí, me aparecen los datos de los dos vectores. Si fijan, 10, 15, 6 y 90 son los datos que tiene, en este caso, mi vector, lo que tengo asignado en vector 1, que serían 10, 15, 6 y 90. Y 30, 40, 1 y 100 son los datos que tiene contenido mi vector 2. Y aquí en un nuevo vector, yo hice la combinación de estos dos vectores, ¿no? Es como, entonces, prácticamente así es como funcionarían un poco los vectores. Y aquí pues vimos una operación que sería la de combinarlos. Entonces, espero haya quedado comprendido y pues nos vemos en una siguiente video.